Hola, mi nombre es Michelle Ávila Cuevas, soy estudiante en el Colegio Bachilleres, actualmente voy en el tercer semestre y pertenezco al grupo 327. En esta ocasión voy a estar presentando el tema de ley de Faraday y voy a estar realizando un ejercicio de fuerza electromotriz. Igualmente voy a estar explicando cómo se resuelve, o al menos eso voy a intentar. Y bueno, espero que se me entienda. Gracias. Bueno, para empezar, la ley de Faraday fue una ley descubierta por el físico británico Michael Faraday en el siglo XIX. De ahí viene su nombre de Michael Faraday, la ley de Faraday, en la que podemos encontrar que relaciona la razón de cambio de flujo magnético que pasa a través de una espira o un lazo con la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en la espira. La relación es la siguiente. La fuerza electromotriz, o FEM, se refiere a la diferencia de potencial a través de la espira descargada, o sea, cuando la resistencia en el circuito es alta, en pocas palabras. En la práctica es a menudo suficiente pensar la FEM como un voltaje, pues tanto el voltaje como la FEM se miden con la misma unidad, el volt, que se representa con una letra B. Y bueno, nosotros podemos explicar la ley de Faraday de la siguiente manera. Aquí tengo un ejemplo donde podemos ver la ley de Faraday con más claridad y explicarlo mejor gráficamente. Entonces voy a empezar. Bueno, la ley de Faraday nos dice que el voltaje indicado va a ser igual a la variación en el tiempo de un campo magnético. Entonces podemos revisar en esta simulación cómo esa ley de Faraday nos explica el principio del funcionamiento de un motor eléctrico de manera fácil. Entonces, como podemos ver, nosotros tenemos un imán en la imagen, el cual produce un campo magnético de líneas de campo magnético que salen del norte y van hacia el sur, estas blancas que están aquí. Ahora, si nosotros pudiéramos colocarlo dentro de una bobina, o sea, esas cosas que tienen espirales, no sé cómo explicarlo, pero usted sabe que es una bobina, profe. Bueno, si nosotros pudiéramos colocarlo, este imán, dentro de una bobina, veríamos que la ley de Faraday queda completamente fácil de entender. ¿Por qué? Porque la variación de un flujo magnético produce un voltaje si este atraviesa una bobina. Entonces, mientras nosotros tengamos el imán lejos de la bobina, no hay ninguna generación de voltaje. Nosotros podemos ver en la imagen que existen dos bobinas, una más corta y una más larga. Estas bobinas están conectadas en sus terminales en paralelo a una lámpara, que es esta que está aquí, y a un medidor de voltaje, que es este que tiene la flechita por aquí. Ahora bien, cuando nosotros acercamos el imán hacia la bobina pequeña, esta de aquí, podemos ver que la aguja comienza a moverse y por lo tanto el foco también se enciende. Podemos ver que si el movimiento de desplazamiento es lento, la intensidad de la lámpara es muy pequeña. Así es. Bueno, así como estamos viendo. En cambio, si nosotros agarramos el imán y hacemos un movimiento más pronunciado, así, la intensidad de la lámpara crece y también el voltaje que está generando en el polo positivo y en el polo negativo. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esto? Pues nos dice la ley de Faraday que un campo magnético variando en el tiempo produce un voltaje siempre y cuando este campo magnético atraviese una bobina, así como lo estamos haciendo aquí, de esta manera. Bueno, aquí nosotros tenemos un voltaje que está generando electricidad y está haciendo que se mueva el rotor por medio de la interacción de campos magnéticos entre el rotor y el estator. Pero bueno, lo único que nos dice la ley de Faraday es que esta bobina, al hacer el cruce, ha sufrido una interacción de las líneas de campo magnético, que había explicado antes que salen del polo positivo y el polo negativo, o el polo norte y el polo sur, como nosotros lo queramos decir. Eso es lo único que nos está diciendo la ley de Faraday. Posteriormente a la ley de Faraday se le colocó que el número de bobinas
por la derivada del flujo entre la derivada del tiempo, nos ocasiona que mientras más espiras tengamos nosotros, pues más voltaje vamos a tener. Por ejemplo, o sea, esto nos quiere decir que si este mismo campo magnético atraviesa una bobina con más espiras, o sea, con más vueltas, una bobina más grande, como podemos ver aquí, la intensidad del foco es mayor en el medidor de voltaje, donde podemos apreciar que la intensidad es mayor mientras nosotros tengamos un número de espiras mayores. Así. Y bueno, ¿qué podríamos decir nosotros de esto? Pues este también es el funcionamiento, bueno, el principio de funcionamiento de un generador eléctrico. Porque tenemos el movimiento de un campo magnético, el de los camotes de fondo. Tenemos unas espiras donde se está generando un voltaje y entonces de esta manera podemos explicar fenómenos electromagnéticos con la ley de Faraday. Si nosotros dejamos fijo el imán aquí y de alguna manera pudiéramos lograr que este imán cambiara la dirección de sus polos, o sea, norte y sur, o sea, alternarlos, por ejemplo, también habría un cambio en el campo magnético y por lo tanto habría también un cambio en la generación de voltaje de negativo, positivo, negativo, y lo podemos ver a continuación. Si yo le pico aquí, podemos cambiar la dirección del polo norte y el polo sur, y de esta forma, al estarse moviendo así, como sucede en un generador tríptico o en el principio del motor, la interacción de los campos electromagnéticos con el estator genera energía eléctrica por medio de este imán y una bobina. Y bueno, al nosotros mover el campo magnético aquí, tenemos una generación de energía eléctrica mucho mayor, ya que la bobina tiene más espiras. Como mencioné anteriormente, mientras más espiras, mayor energía eléctrica. Entonces, esto es prácticamente la ley de Faraday, o sea, lo que nos explica. Bueno, y ahora tenemos un problema que dice así. Un pequeño imán permanente de 10 milímetros de diámetro genera un campo de 100 miniteslas. El campo disminuye rápidamente con la distancia y es despreciable a más de 1 milímetro de la superficie. Si el imán se mueve a una velocidad de 1 metro por segundo a través de una bobina de 1 milímetro de longitud con 100 vueltas y un diámetro apenas mayor al del imán, ¿cuál es la FEM inducida? O sea, la fuerza electromagnética, como ya lo había dicho antes. Ahora, para resolver este problema podemos usar la ley de inducción de Faraday para encontrar la fuerza electromagnética inducida. Esto requiere que conozcamos un cambio en el flujo a través de la bobina y qué tan rápido ocurre este cambio. Bueno, podemos comenzar analizando los casos cuando el imán está dentro y fuera de la bobina, ya que nos dicen que el campo decae rápidamente. Entonces podemos suponer que el flujo es cero cuando el imán está fuera de la bobina, puesto que la bobina está bien ajustada al imán. Podemos suponer que el flujo es Ahora, ya que sabemos que el imán se mueve a 1000 milímetros por segundo, o bueno, que aquí se representa con 1 metro por segundo, pero son 1000 milímetros por segundo, entonces estará dentro de la bobina de 1 milímetro de longitud durante apenas una milésima de segundo. Por lo tanto, al aplicar la ley de Faraday, queda de la siguiente manera. Y bueno, ya que sustituimos todos los coeficientes por los números que nos dan el problema, nos queda de la siguiente manera, donde menos 100 es igual a el menos del principio, la n representa el número de vueltas, que aquí nos está diciendo en el ejemplo que son 100 vueltas, y aquí ponemos lo que es la diferencia en el flujo magnético, que nos da esto por los datos que tenemos aquí arriba, y sobre la diferencia del tiempo, que pues aquí nos está diciendo que va a 1 metro sobre segundo, y nosotros lo expresamos de esta manera, 1 por 10 a la menos 3, y la S de segundos. Aquí de hecho me faltó la T, para que quede bien claro. Ya cuando hacemos la operación, nos da el siguiente resultado.
Ok, poniendo esto en la calculadora nos da 0.78 y como estamos hablando de la fuerza electromagnética, esta la medimos en volts. Y bueno, espero que haya quedado claro el tema de la ley de Faraday, porque la verdad es que sí entendí el tema, sí supe hacer los ejercicios, pero no sé muy bien explicarlo, no soy muy buena explicando verbalmente los problemas, por ejemplo, con las fórmulas, operaciones y así. Entonces, espero que al menos se haya podido entender un poquito. Por eso agregué los ejemplos visuales, porque pues hablándolo no iba a poder expresarlo correctamente como es que debía hacerlo. Entonces agregué los ejemplos visuales para que se entendiera un poco mejor. Y espero que también se haya entendido cómo resolví el problema, porque siento que lo resolví muy rápido, no sé. Pero bueno, este fue mi trabajo sobre la ley de Faraday y el ejercicio que nos había dejado. Espero que lo vuelva a repetir, que se haya entendido. Y pues nada, se le quiere mucho, profe. Ahí estamos, echándole ganas. Ya antes del viernes le envío la siguiente tarea. Muchas gracias por...